Bueno, y desde hace un mes aproximadamente a esta parte, las noticias de todos los días no impactan, los grandes titulares no son los habituales, se repiten, es más, hasta se imponen noticias que no tienen interés en el común de la gente. Pero sí, en este último mes, hubo hechos del pasado que atrajeron la atención y por lo menos fueron rememorados y tuvieron un impacto y una aceptación realmente importante. El 11 de marzo, en la cancha de Huracán, en Parque de los Patricios, la corriente de la militancia, son los distintos grupos de juventudes kirchneristas, rememoraron el 11 de marzo, aquella fecha en que Cámpora tomó el gobierno allá en 1973 y en el que algunos decían este era el gobierno que esperaba la juventud, el gobierno revolucionario. Este gobierno duró 49 días. Y bueno, sin embargo, con buen tino, la presidenta que habló en ese acto no lo mencionó a Cámpora. Y las distintas visiones de ese 11 de marzo hicieron también que por los distintos canales estuvieran hombres como Pedro Cosio o el doctor Seara, que estuvieron junto a Perón en sus últimos días. Y este debate realmente atrajera no solo a aquellos que tuvimos la oportunidad de, por una cuestión biológica, participar o ser parte de la historia de aquellos años, sino también de los jóvenes. A los pocos días, el 24 de marzo, las distintas agrupaciones de izquierda convocaron al conmemorar el Día de la Memoria. El Día de la Memoria que nos recuerda las trágicas desapariciones de argentinos a manos de un régimen nefasto, un régimen de los más crueles que ha conocido nuestra historia política. Y este hecho, recordado por las agrupaciones de izquierda, también habría una discusión y un atractivo periodístico, ya que había distintas miradas respecto de este mismo hecho en el que todos coincidían en criticar a esa terrible dictadura. Pero quizás la visión no era una visión que abarcara toda la realidad de aquellos años. Y esto dio lugar a la charla, a la discusión. Por ejemplo, no se tomaba en cuenta que había terminado un gobierno democrático y que su presidenta fue la que mayor cantidad de años estuvo presa por una causa política. Entre 5 y 6 años estuvo presa Isabel Perón. Y después tuvimos, en la semana pasada, los homenajes del 2 de abril. Los años han tamizado las distintas opiniones y creo que en esto sí hemos avanzado los argentinos y tenemos opiniones similares. El acto que hizo la presidenta en el sur, como los distintos actos que se hicieron en las distintas provincias y en los municipios, tenían un enfoque similar. En principio se rindió homenaje a los veteranos de guerra. El 2 de abril es el Día del Veterano de Guerra. Se rindió homenaje a los veteranos de guerra y se rindió homenaje a los 649 héroes que quedaron en el sur en custodia de la soberanía de nuestras islas. Los distintos actos reflejaron esto, en principio. Y después pusieron en claro cuál es la discusión del tema Malvinas, que no es solo un tema histórico, sino también es una discusión por el futuro. Es una discusión por el petróleo, es una discusión por la riqueza ictícola, es una discusión por la puerta de entrada a la Antártida. Todo esto se tuvo en consideración. Este hecho de hace 29 años también atrajo la atención no solo de la prensa, sino de los argentinos en general, ya que hemos tenido hasta comprobaciones, yo diría,
prácticas. Nosotros hemos subido en nuestras distintas entrevistas con veteranos de guerra, la hemos subido a nuestra página de internet. Estas páginas o estas entrevistas han sido visitadas en una forma realmente importante en estos últimos días. Algunas de ellas han llegado a 500, 600 visitas en un día. Hay un interés, hay un despertar de la conciencia respecto del tema Malvinas, de la causa Malvinas, de la causa nacional. Pero bueno, lo que no hemos develado es la pregunta inicial. ¿Por qué estos hechos del pasado atraen más que las noticias del presente? Y quizás tratemos de esbozar algunas respuestas. Como en la salud, cuando uno goza de buena salud, por ahí se la olvida y no la cuida. Y no la cuida o se relaja, y cuando ésta empieza a flaquear es cuando la empezamos a añorar. La salud democrática es exactamente lo mismo. Desde el año 83 votamos cada 2 años, todos los 1 de mayo, los 1 de abril se cambian las legislaturas nacionales, se da el discurso de inauguración de la actividad legislativa a nivel nacional, provincial y en los distintos municipios. Y cada 2 años se renueva. Entonces, esto ya no es un atractivo periodístico. Nos hemos acostumbrado a esta buena práctica, a la práctica, a estos ritos democráticos. Pero también nos hemos acostumbrado a cosas que no nos podemos acostumbrar. Nos hemos acostumbrado a la inseguridad. La cara terrible de la inseguridad a través de las muertes y los atropellos también ya no son titulares de los diarios. Y si lo son, no son tomados en cuenta. Como el tema de la inflación, esta inflación negada, que come el esfuerzo de los trabajadores. También nos hemos acostumbrado, ya no es noticia, es un clásico. El INDEC dice una cosa, los analistas privados dicen otra, y en el medio la gente que sí sabe si hay inflación o no. Y tiene esa medición tan práctica que es la del changuito. El changuito que le costaba una determinada cantidad de dinero, en los distintos meses empieza a disminuir con esa misma cantidad de dinero lo que lleva dentro y la calidad de lo que lleva dentro. Y también nos hemos acostumbrado, quizás, lamentablemente para la oposición, a que la oposición política, no llegue a articular un ámbito, un espacio o fórmulas atractivas para el electorado que tiene que elegir en octubre. El solo candidato, el elegir un solo candidato, por ejemplo, ha sido rechazado por los mismos partidos que han sido convocados para elegir un solo candidato. Las internas de los distintos partidos han sido criticadas desde adentro por los mismos integrantes de esos partidos. Hace horas, el crítico más importante de la UCR fue Cobos, el vicepresidente. Y fue Solá de la crítica de la interna del Partido Federal, que sorprendió a muchos por los guarismos en Capital. Entonces, esto ya deja de ser interés en la gente, dado que es un clásico. La oposición, a partir de junio del año pasado, de haber tenido un triunfo en las elecciones intermedias, no ha podido articular acción que atraiga al votante. Sin embargo, el oficialismo sigue con su proyecto de la instalación, ya sin remedio y sin vuelta atrás, de la presidenta. Y los mismos opositores ya ven, de no ocurrir ninguna tragedia, como la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso quizás, si no son las noticias que vienen de afuera, las de las grandes catástrofes naturales o los problemas de los países árabes, atrae mucho más para los argentinos
las discusiones y las distintas visiones del pasado, de hechos del pasado, que las políticas de hoy.